Hola, buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar, Cómo crear y conducir equipos comerciales exitosos. Hoy día, si queremos diferenciarnos en un mundo tan dinámico, tan cambiante, tan volátil, es fundamental, digamos, tener la base, tener, digamos, los cimientos de un equipo comercial potente, eficaz y eficiente en lo que está haciendo. Mi nombre es Edward McCaben, soy director ejecutivo de Altag. He empezado en el mundo comercial hace ya un buen tiempo. Sin embargo, mis comienzos no fueron en la gestión comercial. De hecho, yo soy contador público de profesión, licenciado en gerencia de administración de empresas, y he llegado al área comercial o a la venta, digamos, casi por casualidad. Seguramente en forma muy parecida a la forma en la cual llegaron algunos de ustedes y seguramente algunos de los miembros de su equipo. En el día de hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas, algunos tips, algunas herramientas que nos parecen súper importantes a la hora de mejorar el resultado de nuestros equipos comerciales y mejorar, por lo tanto, la productividad de nuestras organizaciones. Si me permiten un segundo, voy a compartir con ustedes la pantalla de una presentación en donde, muy bien, en la presentación una de las cosas que primero, como decía recién, quería compartir era el hecho de que muchas personas trabajan en el área comercial, pero sin embargo, digamos, no son personas que alguna vez imaginaron que iban a trabajar en esta profesión. Eso hace que muchas personas que están hoy día trabajando, debemos hacernos el cuestionamiento, tenemos que hacernos la pregunta, ¿es realmente gente que está disfrutando lo que hace? ¿O simplemente trabajan en equipos comerciales porque, bueno, es lo que han hecho en los últimos 20 años? Si queremos transformar nuestros equipos comerciales en realmente máquinas de generar resultados, entonces una de las cosas que tenemos que empezar a analizar es, ¿realmente contamos con la gente que está apasionada por lo que hace? Bien, dicho esto, lo interesante a la hora de empezar a trabajar y a la hora de empezar a hacer una suerte de plan de trabajo para mejorar los resultados del equipo comercial, primero que nada hacer una suerte de diagnóstico. ¿Sí? ¿En qué mundo competimos hoy día? ¿Cuál es el entorno que nos rodea? Y bueno, el entorno que nos rodea es un entorno de productos cada vez más parecidos, de mercados muy globalizados y de clientes cada vez más informados. Los directores comerciales, los responsables de equipos comerciales, en definitiva, tenemos una serie de tareas que tenemos que llevar adelante. Y esas tareas tienen mucho que ver con la estrategia. Y la estrategia viene del griego, que tiene que ver con lo que es conducir un ejército. Sí, nosotros hoy día tenemos que conducir ejércitos en campos de batallas que nosotros mismos podemos definir cuáles van a ser. Pueden ser campos de batallas de océanos rojos o pueden ser océanos azules. Todos hemos leído el libro o hemos escuchado hablar del libro Océanos Rojos y Océanos Azules, en donde se habla y se hace una analogía acerca de dónde nos gustaría a nosotros competir. Y claramente, digamos, los océanos azules son un entorno, son un ámbito en donde podemos obtener y podemos tener expectativas de mayor rentabilidad y márgenes mayores, por lo tanto. Yo les quiero contar una breve anécdota. Hay una organización, seguramente ustedes escucharon hablar de ella, que se llama Cemex. Es una empresa de cementos, es una productora de cemento. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué produce Cemex y qué vende Cemex? Y la respuesta no es exactamente la misma. ¿Por qué? Cemex tiene dentro de sus clientes diferentes segmentos, apuntan a diferentes segmentos de clientes. Hay uno de los segmentos que es el consumidor final, gente que compra cemento Portland con el objetivo de construir algo, ¿sí? Bueno, Cemex descubrió que en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de mexicanos que envían remesas de Estados Unidos a México con cierta frecuencia con el objetivo de construir su casa propia. Uno de los problemas que encuentran estos mexicanos que viven en Estados Unidos es que, primero que nada, parte de lo que ellos transfieren se queda por el camino. ¿Por qué? Porque como normalmente no utilizan los canales financieros bancarios, sino alternativas, esos canales alternativos representan un costo relativo importante sobre el monto que envían. Y el otro problema que enfrentan es que muchas veces envían el dinero durante muchos años
Y un buen día, cuando retornan a casa esperando encontrar su casa propia, se encuentran con que de la casa no hay nada, pero la familia está eternamente agradecida por todos los costos que asumió y que pagó durante esos años en que estuvo en el exterior. Pero de la casa ni los planos. Entonces, Cemex descubrió este problema de los mexicanos. ¿Y qué hizo? Desarrolló oficinas en Estados Unidos, en los suburbios de las principales ciudades donde había una buena comunidad de inmigrantes mexicanos, con el objetivo de recibir los fondos de estos mexicanos en Estados Unidos y entregarles en México no solamente el cemento y muchos otros materiales e insumos necesarios para construir su casa propia. Entonces la pregunta, vuelvo a hacerla, es, ¿qué produce Cemex y qué vende Cemex a este segmento de clientes? Cemex produce cemento, pero lo que vende Cemex a ese segmento no es cemento, es el sueño de la casa propia. Cemex vende un producto que probablemente sea muy parecido al cemento Portland del siglo XIX, algo muy parecido a lo que mucha gente da a llamar un commodity, producto cuyo valor está dado, digamos, casi por el mercado, en donde es difícil diferenciarse. Sin embargo, Cemex logró hacerlo y no invirtió un solo peso en el producto, sino en el modelo de negocio. Pensó cuál era el problema que tenía su cliente y desarrollaba un modelo de negocio acorde para resolver ese problema. Por lo tanto, Cemex no vende cemento, vende, en este caso, el sueño de la casa propia. La pregunta es, ¿qué vendemos nosotros? ¿Préstamos? ¿Tarjetas de crédito? ¿Autos? ¿Seguros? ¿O estamos vendiendo otra cosa? Bien, tareas que todos nosotros tenemos que llevar adelante. Planificar, sin duda, es una de las tareas más desafiantes. Sin embargo, esa tarea, si bien es necesaria, no es suficiente. Y en el 90% de los casos, los fracasos en la estrategia no se dan por un problema de planificación, se dan en el momento de la ejecución. Por lo tanto, los grandes desafíos de los líderes son la elaboración de estrategias, las tácticas, pero sobre todo la ejecución. Y cuando nos preguntamos qué es la estrategia, no es ni más ni menos que contestarnos qué vendemos. Como en el caso de Cemex, ¿qué vende? ¿Cemento? No, el sueño de la casa propia. ¿A quién le vendemos? En este caso, a los mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Dónde? En Estados Unidos, principales ciudades donde hay inmigrantes mexicanos. ¿Y cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Cómo lo hacemos? Lo que nosotros hacemos es nos acercamos al cliente, recibimos los fondos y le entregamos en su hogar los insumos necesarios para construir su casa. El señor Michael Porter, del cual todos escuchamos hablar, uno de los grandes gurúes de la estrategia, si no el más importante, digamos, en estos últimos 50 años, nos dijo que a la hora de elegir el campo de batalla donde vamos a competir, es bueno tener en consideración 5 elementos, que él llamó las 5 fuerzas competitivas. Estas 5 fuerzas competitivas son las que definen el nivel de competencia en una industria, en un segmento en donde vamos a eventualmente competir. Digamos, en síntesis y simplemente a modo de repaso, porque todos hemos escuchado hablar de estas 5 fuerzas competitivas, es el poder integrador de proveedores y clientes hacia adelante y hacia atrás, el nivel de competitividad actual, la posibilidad de que existan sustitutos y la amenaza de nuevos competidores en nuestra industria. Entonces, estos elementos son los que definen el nivel de virulencia que puede haber, digamos, en ese segmento a la hora de competir. Eso va a también definir, de alguna manera, qué tan teñido de rojo es el océano donde nosotros navegamos y donde nadamos. Bien, a la hora de elaborar ventajas competitivas, todo muy lindo. Pero ¿qué pasa si no tengo ventajas competitivas? Bueno, la primera respuesta a la inmediata, a la intuitiva, sería si no tenés ventajas competitivas, no compitas. Ahora, como queremos competir, vamos a tener que crear alguna. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo hacemos para construir ventajas competitivas? Hay un señor que se llama Kai-Han Krippendorf, un buen amigo, que es un autor de Harvard Business Review, es un gran conferencista, es un gurú hoy día en temas de estrategia, que a partir de un libro que se llama Las 36 estratagemas chinas,
él analizó las estrategias que llevaron adelante empresas que tuvieron éxito en los últimos 10 años, definiendo el éxito como el market share, el crecimiento y la rentabilidad. Él, de alguna manera, cruzó estas 36 estratagemas con las estrategias que llevaron adelante estas empresas y concluyó que hay 7 que explican en un 75% el éxito de estas empresas. Hoy vamos simplemente a mencionar 4 de ellas en el taller que vamos a estar desarrollando muy pronto en Montevideo, en Uruguay, el 11 de octubre, y que vamos a estar desarrollando el 17 de octubre en Buenos Aires, y ojalá muy pronto también en Bolivia, y que acabamos de desarrollar ahora el 12 de septiembre en Paraguay. Vamos a estar profundizando cerca de 4 de ellas. Y las 4 son: ¿quién se beneficia de mi éxito? ¿Dónde está el próximo campo de batalla o campo de juego? ¿Cómo puedo hacer para bloquear recursos? ¿Y cómo puedo llegar a hacer para coordinar a los descoordinados? A partir de estas 4, y vamos a citar simplemente el ejemplo, y vamos a mostrar casos, vamos a estar viendo y vamos a ejercitar también cómo podemos llegar a hacerlo en nuestra propia organización. Es decir, cómo a partir de estos patrones, en forma análoga como hace un gran jugador de ajedrez, un gran maestro, vamos a estar elaborando y desarrollando ideas innovadoras para construir estrategias innovadoras, apalancándonos en ellas. Bien, dicho esto, veamos, desde el punto de vista táctico, ¿qué más podemos hacer? Bueno, elegidas las estrategias, yo puedo pensar en desarrollar más canales de comercialización, penetrar más cada uno de esos canales, o lograr más ventas a través de los clientes actuales. Y a la hora de la verdad, la facturación de una empresa, las ventas, no son otra cosa que la cantidad de oportunidades, ¿sí? Y esto pueden ser entrevistas que tengan nuestros vendedores con nuestros clientes potenciales, actuales y potenciales, la cantidad de veces que entran los clientes a una tienda, la cantidad de veces que llamamos por teléfono, a través de un call center, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de oportunidades en las cuales hay, digamos, un asesor de compra delante de un cliente. Eso multiplicado por la tasa de efectividad y por el ticket promedio, facturación promedio. Esas son las ventas. Cuanto más oportunidades hay, cuanto más efectiva es la gestión y cuanto mayor es el ticket promedio, más altas son las ventas de una empresa. Si nosotros queremos mejorar los resultados de nuestra organización, tenemos que mejorar una y cada una de estas variables. ¿Cómo hacemos para mejorar las oportunidades? Primero que nada, una buena idea y un buen aporte y una buena iniciativa es imaginarnos el cliente ideal. ¿Cómo son esos clientes que representan, digamos, el 80% de la facturación de la empresa? Ese 20% probablemente de clientes que representan el 80% de la empresa, ¿qué tienen en común? Alguien me dirá, bueno, ¿cómo identifico a esos señores que representan el 80%? Bueno, a través de una herramienta que se llama RFM, que es la segmentación a través de la resencia, frecuencia y valor monetario. Y a partir de esto, podemos llegar a identificar a aquellos clientes que nos compran hace menos tiempo, con más frecuencia y por montos mayores. Después que los identificamos, desarrollamos lo que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía no es otra cosa que imaginarnos y contestarnos una serie de preguntas que vamos a ver ahora. Y por último, sincronización con marketing. Si marketing, alguien dijo alguna vez, que es todo aquello que hace la empresa con el objeto de hacer la venta innecesaria, bueno, ok. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con marketing para que marketing pueda generar todos los leads y los mejores leads posibles para que el equipo de ventas tenga los mejores resultados. Bien, dijimos que RFM básicamente era un criterio o una herramienta de segmentación. Acá estamos viendo, en el taller vamos a estar profundizando mucho más esto, pero acá estamos viendo, por ejemplo, los 3 criterios. Estamos hablando de segunda columna, última vez que compró, es decir, cuánto hace la resencia. La cuarta columna, estamos hablando de la frecuencia, cuántas veces me compró en un X periodo de tiempo, y la quinta columna muestra el importe que se facturó. A partir de estos elementos, y a través de una herramienta y determinadas fórmulas, podemos llegar a categorizar los clientes de 1 a 5. 5 el más potencial, 1 el menos potencial. Esto, digamos, lo vamos a ver el día del taller en una planilla en Excel, es muy simple, que después vamos a compartir con ustedes para que ustedes puedan utilizarla en sus propias empresas. Nos va a permitir, digamos, categorizar a nuestros clientes y de alguna manera, primero que nada, definir actividades que podamos llevar con cada uno de ellos. Veamos, por ejemplo, el cliente número 3. Vemos que tiene un puntaje de resencia muy alto, quiere decir que hace muy poco que me compró. Puntaje de frecuencia un poco menor, quiere decir que me compró hace poco,
pero no me compra con gran frecuencia. Y el puntaje de facturación es aún más bajo, es 2. Y quiere decir que el monto, digamos, que él invierte con nosotros no es muy alto. Entonces, sabido esto, lo que podemos hacer es llevar adelante una serie de acciones con el afán y con el objetivo de lograr mayor frecuencia y ticket de facturación más alto. Esto lo podemos hacer con cada uno de los clientes y vamos a ver estos ejemplos más de la vida, de la vida diaria, digamos, perdón, en los propios talleres. El mapa de empatía no es otra cosa que respondernos estas preguntas: qué piensa y siente, qué oye, qué ve, qué dice, qué esfuerzos hace y qué resultados espera el cliente, digamos, este famoso cliente ideal. Por último, dijimos que era importante sincronizar marketing con ventas, cosa que no sucede muy comúnmente. Y una cosa importante es que hay investigaciones que concluyen que cuando ventas y marketing trabajan de la mano y hay una gran alineación, digamos, naturalmente se dan hasta incrementos de un 20% en la facturación, mientras que cuando no se logra esto, las ventas pueden llegar incluso a caer. La pregunta que podemos llegar a hacernos, y que estaría bueno que nos hiciéramos, es no solo cuánto vendimos este mes, sino cuánto podríamos haber vendido. Todos sabemos, digamos, cuánto vendimos el mes pasado, cuánto vendimos esta semana, etcétera, etcétera, pero es más difícil saber cuánto podríamos haber vendido. Una forma de averiguarlo es, primero que nada, entender, quiénes son los mejores vendedores, qué logran, qué hacen, cómo lo hacen, qué competencias tienen, etcétera, etcétera. Llegar a definir una suerte de desempeño promedio, ver el gap entre los peores vendedores, la media y los mejores, y desarrollar un plan de trabajo para mejorarlo, ¿sí? Crítico el plan de trabajo, pero más aún, y más importante, es apoyar y acompañarlos en todo el proceso, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo, una planilla que también vamos a estar viendo el día del taller, en donde mostramos, lo pueden ver en la última columna que dice crecimiento, que podemos llegar, acá aparece un 45%, podemos llegar a tener incrementos de hasta un 45%, en este ejemplo, obviamente, digamos, si nosotros podemos llevar la cantidad de entrevistas de los peores vendedores a la del promedio, la efectividad de los peores a la efectividad promedio, y lo mismo la facturación. No estamos hablando de llevar el desempeño de los peores vendedores a los mejores. No, no, no. Si llevamos el desempeño de los peores simplemente a la media, en este ejemplo concretamente podemos llegar a tener mejoras de hasta un 45% en la facturación. Acá lo vemos cuando mejoramos el tema entrevistas, acá vemos cuando mejoramos la efectividad y acá vemos cuando mejoramos la facturación promedio. Vamos a estar viendo también indicadores, acá hay ejemplos de indicadores cuantitativos y también cualitativos. Lo importante de esto no solamente setear, definir cuáles son esos indicadores, sino empezar a comparar semana a semana los resultados de cada uno de los integrantes del equipo. Porque una vez que hacemos todo esto y una vez que empezamos a instaurar la cultura del cumplimiento, va a ser mucho más fácil realmente alcanzar las metas. Y para, digamos, alcanzar y lograr una cultura de cumplimiento hay ciertos pasos que tenemos que llevar adelante. Esos pasos los vamos a estar analizando más en detalle el día del taller. Son estos 8 que presentamos acá, desde establecer metas que a lo mejor son pocas, pero son claves. Tienen que ser claras, les tenemos que mostrar el camino para alcanzarlas. Tenemos que anticiparnos a los problemas, nuestro rol es de dirigirlo, hacerle seguimiento, establecer recompensas, pero en el caso en que no se cumplan sistemáticamente los resultados, tenemos que ser fríos y ver la chance de reasignar o desvincular a los miembros del equipo que lamentablemente no lo consigan. Bien, conocer qué es lo que tenemos que hacer es fundamental. Lo otro es saber cómo hacerlo. Y el liderazgo comercial es, digamos, una tarea que tenemos que llevar adelante todos los días. Es una tarea de ajuste permanente. En alguna época, el líder, el gerente comercial, digamos, se creía que era el mejor vendedor de la empresa. Es una gran falacia porque en general las condiciones que se necesitan para ser un buen líder comercial, un buen líder en general no tiene nada que ver con los conocimientos, capacidades, habilidades, incluso la actitud que puede tener un vendedor. Por lo tanto, digamos, el líder comercial no tiene por qué ser necesariamente el individuo que sepa más dentro del equipo.
Vamos a ver diferentes tipos de líderes y también vamos a ver los efectos que tiene ese tipo de liderazgo dentro de los equipos. Vamos a ver cómo poder mejorar el liderazgo. Digamos, lo que ocurre hoy día es que la mayoría de nosotros le dedica el 80% del tiempo a tareas operativas y sin embargo tenemos que hacer cosas, pero también tenemos que pensar y también tenemos que desarrollar a nuestro equipo. Vamos a ver cómo hacerlo. Este señor, que seguramente les suena, este señor se llama Daniel Goleman. Y Daniel Goleman, el creador de inteligencia emocional, él dice que hay diferentes estilos de liderazgo que deben utilizarse en determinados tipos de circunstancias. Vamos a ver también cuáles son las competencias del líder coach. Un coach es alguien que logra que cada uno de los integrantes, de alguna manera, sea lo mejor que puede ser. Pero es a través de preguntas y vamos a estar viendo cómo podemos desarrollar esas competencias que tienen que tener los líderes para ser efectivamente coach. De la escucha empática, el uso de preguntas, hasta finalmente el reconocimiento. Hoy día, los que llevan adelante tareas de coaching más intensamente no superan el 20% de su tiempo. Sin embargo, aquellos que lo hacen pueden llegar a tener incrementos en ventas de hasta un 25%, por lo tanto vale la pena. Vamos a ver cuáles son las tareas del líder coach. Es un proceso iterativo, es un proceso que no termina, que se retroalimenta con lo que pasó en el periodo anterior y así sucesivamente, y es un proceso de mejora continua, llamémosle. Señor Sam Walton, fundador de Walmart, decía que es crítico elevar la autoestima de nuestro equipo de gente. Si nuestro equipo de gente realmente quiere, puede llegar a conseguir resultados increíbles. Debemos, por tanto, dejar de ser el viejo jefe para pasar al nuevo líder. El liderazgo nos dice por qué tenemos que hacerlo. La autoridad nos dice lo que tenemos que hacer. En el día de hoy, con mercados dinámicos, volátiles, digamos, cambiantes, complejos, etcétera, etcétera, los equipos comerciales exitosos son los que llegan a desarrollar habilidades autónomas, equipos autogestionados, que tienen sí un líder, un coach, que los ayuda a ser lo mejor que pueden ser. Así como los clientes quieren hacer negocios con quienes comparten lo que creen, también nuestros equipos. Por lo tanto, los seres humanos, digamos, somos mucho más parecidos, digamos, de los dos lados del mostrador. No somos una persona de un lado y otra del otro, somos iguales y finalmente lo que nos motiva, digamos, de un lado, nos motiva también del otro, ¿sí? Bien, clave para mejorar, obviamente, desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, pero fundamentalmente lograr que el equipo quiera hacer todo esto. ¿Qué sucede en la práctica? Los gerentes no tenemos tiempo para entrenar a nuestros equipos. Vamos a ver en qué aspectos hay que entrenarlos, en todo lo que tiene que ver con las habilidades. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con los conocimientos. Y vamos a estar viendo también lo que tiene que ver con las actitudes necesarias para tener un buen desempeño. Harvard Business School y la London School of Economics hicieron una investigación hace un tiempo atrás tratando de indagar qué caracterizaba a los mejores asesores de compra. Y la conclusión que sacaron es que los mejores asesores de compra, primero que nada, tenían un claro propósito. Tenían una pasión por lo que estaban haciendo gracias al propósito que perseguían. En segundo lugar, digamos, trabajaban en ámbitos en donde se estimulaba la creatividad. Y por último, se promovía la curiosidad. ¿Algo más? Sí. Disciplina, disciplina y disciplina. Es decir, el sentido de propósito, la creatividad y la curiosidad sin disciplina es un desperdicio. A la hora de elegir asesores de compra, extrovertidos o introvertidos, la mayoría diría extrovertidos. Sin embargo, ¿saben qué? Los extrovertidos no son los que tienen los mejores resultados comerciales. Sí tienen mejores resultados que los introvertidos probablemente, pero no son los que tienen mejores resultados.
¿Saben por qué? Porque los extrovertidos hablan demasiado. Los extrovertidos disfrutan hablando, pero no disfrutan escuchando. Y un buen asesor de compra tiene que aprender a escuchar. El buen asesor de compra tiene que ser casi un coach del cliente. Por lo tanto, los mejores asesores de compra son los ambivertidos, los que saben comunicarse, pero sobre todo saben escuchar. Para mejorar los resultados es crítico cambiar la cultura. Dentro de una organización tenemos que construir una cultura de rendir cuentas. Tenemos que romper con la cultura del no pasa nada. Tenemos que transformarnos en coach de nuestro equipo, no en jefes, no en el mandador más, digamos, sino aquel que facilita, que ayuda, que colabora, para que cada uno de los miembros del equipo den lo máximo que pueden dar. Tenemos que transformarnos finalmente en, más que resolvedores de problemas, en anticipadores de problemas. Si nosotros vamos simplemente a resolver problemas, probablemente lleguemos tarde. Porque si vamos a resolver problemas que el cliente ya sabe que tiene, probablemente cuando lleguemos, el señor ya los resolvió. Y solamente podamos estar atendiendo a aquellos clientes que son conscientes de un problema, pero que no han podido resolver todavía. Si queremos maximizar las oportunidades comerciales, lo que tenemos que hacer es anticiparnos al problema y ayudar a nuestros clientes a darse cuenta del problema. Bien, hablamos muchas veces de que el éxito lleva a la felicidad. Sin embargo, esta es una fórmula incorrecta. Escuchamos permanentemente que la constancia, el esfuerzo y el éxito hacen a los seres humanos felices. Sin embargo, está comprobado empíricamente que la fórmula es al revés. La felicidad más el esfuerzo más la constancia son los que llevan al éxito. Porque hay un mito que dice, si yo de alguna manera soy feliz, digamos, voy a ser complaciente. Por lo tanto, no me voy a forzar. Y si no me esfuerzo, no voy a llegar a la meta. Por lo tanto, digamos, el éxito es quien lleva a la felicidad y no la felicidad del éxito. Esto es un mito que está bastante arraigado y que es un error. Y si nosotros queremos construir equipos que estén felices y que, por ende, alcancen el éxito, lo primero que tenemos que hacer es sembrar optimismo. ¿Cómo lo hacemos? Hay 4 pasos. Cambiar la forma de ver el mundo, ver los problemas como desafíos, no abandonar la vida social y hacer que los buenos hábitos sean más fáciles. En el taller vamos a estar viendo las bases para poder construir esto. En síntesis, vamos a estar viendo la situación actual en la cual nos toca vivir y combatir. Vamos a estar viendo las estrategias tácticas y cómo ejecutarlas con éxito. Vamos a ver cuáles son los indicadores cualitativos que tenemos que utilizar a los efectos de ir midiendo nuestra gestión. Vamos a ver cuáles son las cualidades del líder comercial y del líder coach, cuáles son las tareas y las dinámicas de ellos. Vamos a ver cuáles son los principales errores, los más comunes. Vamos a ver cómo mejorar, vamos a ver los estilos de liderazgo. Vamos a ver cómo poder transformarnos en líderes coach, los roles que normalmente existen dentro de un equipo, el tipo de asesor de compra, cómo potenciar los conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Cómo son los asesores de compra exitosos? Los vamos a ver en detenimiento. ¿Cómo podemos cambiar la cultura y lograr revertir esta creencia de que el éxito lleva a la felicidad y no al revés? Por último, a través del optimismo, llegar a conseguir esto que estamos hablando. En síntesis, si queremos mejorar los resultados de nuestros equipos comerciales, hay una serie de herramientas que tenemos que empezar a utilizar. Primero que nada, entender bien las claves para desarrollar estrategias innovadoras, tácticas para hacerlo posible, una ejecución efectiva, tener indicadores que nos permitan ir midiendo qué tan bien vamos haciendo las cosas. Todo esto, digamos, nos va a permitir hacernos una composición de lugar y a partir de entender cuál es el potencial de crecimiento, a partir de las herramientas que mencionamos y que vamos a estar ampliando, digamos, definir el gap que tenemos que cubrir.
Pero el gap que tenemos que cubrir lo tenemos que hacer con seres humanos, con nuestro equipo comercial. Y para que nuestro equipo comercial realmente dé lo máximo y realmente tengamos desempeños superiores, tenemos que dejar de ser jefes para transformarnos en coaches. Bueno, dicho esto, y dicho de que el 11 de octubre vamos a estar en Montevideo, el 17 en Argentina, y probablemente en el mes de noviembre, primeros días de noviembre, en Santa Cruz, en Bolivia, no me resta más que agradecerles por haber participado, desearles el mayor de los éxitos en su tarea y en su gran desafío de conducir equipos comerciales, y decirles que espero verlos muy, muy pronto para poder compartir algunas de estas ideas que estuvimos mostrando en esta presentación. Señores, les deseo el mayor de los éxitos, les mando un fuerte abrazo y espero verlos muy, muy pronto. Muchas gracias.